Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio de gases ideales. Dice, la rueda de una bicicleta se llena con aire a una presión manométrica vean, aquí es una presión manométrica, de 550 kilopascales. Entonces, la llenamos. Acuérdense que ahí la presión manométrica es igual a la absoluta menos la atmosférica. Y tiene esta presión, a 20 grados centígrados. Bueno, aquí cuando decimos 550 kilopascales equivalen a 80 libras por pulgada cuadrada. Recuerden que precisamente cuando vamos, por ejemplo, a la gasolinera que nos inflan las llantas, siempre nos dicen un número, tanto, es porque está en libras sobre pulgada cuadrada, Entonces es muy común usar las libras sobre pulgada cuadrada en unidades de presión. Por eso se siguen poniendo. Bueno, aquí lo ponen entre paréntesis, sin embargo, pues no ocupamos este número. Ya 20 grados centígrados, que más o menos es una temperatura ambiente promedio. Ahora, ¿cuál es la presión manométrica en la rueda después de manejarla en un día soleado cuando la temperatura del aire es de 40 grados centígrados? O sea, aumenta. Suponga que el volumen no cambia. De hecho, sí cambia. O sea, de hecho, se va a expandir. Sí va a haber una expansión térmica, pero no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, es lo que nos dice. Entonces, no lo tomamos en cuenta. Y recuerde que la presión manométrica significa la presión absoluta en la rueda menos la presión atmosférica, ¿sí? Entonces aquí digamos que nos dice con todo este paréntesis que el volumen va a ser constante, ¿está bien? Bueno, además suponga que la presión atmosférica permanece constante también, o sea, entonces la presión atmosférica no cambia, ahí estamos en la misma zona. Bueno, entonces nos pregunta cuál es la presión manométrica en la rueda después de manejarla en un día soleado, a esa temperatura. Va a cambiar la temperatura de 20 a 40 grados centígrados. El volumen no cambia, pero sí cambia la presión. Ahí en la rueda está atrapado el aire, por así decir, entonces el número de moles no cambia, ahí se queda, ¿no? Vamos a suponer que no escapa, ¿no? Al menos en ese momento. Bueno, entonces vamos a poner me pregunta la presión manométrica. Esa es la pregunta, La presión le voy a poner M a 40 grados centígrados. Sí, entonces no la conocemos, es nuestra pregunta. Queremos saber eso a 40 grados centígrados. ¿Qué tenemos? Tenemos una presión manométrica igual a 550 kilopascales a 20 grados centígrados. O sea, esos son datos a una temperatura de 20 grados centígrados. El volumen no va a cambiar, es lo que nos indica. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar con los gases ideales? Vamos a etiquetar, vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, le voy a poner A. Sí, para variarle a las etiquetas, ¿Cuál puede ser uno o igual final, inicial, etcétera? Entonces, A y B, que es la que pregunta. Entonces, aquí también tendríamos una temperatura B y aquí tendríamos una temperatura A. Nos vamos con la ecuación del gas ideal. P, B igual a N, RT. El volumen no cambia, ni el número de moles. Entonces, por ejemplo, tendríamos que P entre T es igual a N, R y T. Aquí del lado derecho, es B, perdón. Del lado derecho no cambia nada, ¿sí? No cambia el volumen, no cambia la R, es una constante, ya en ese número de moles, entonces todo esto permanece constante. Entonces todo esto es constante. Entonces también lo del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues que la presión 2, 1, vamos a ponerla, no, si la presión 2, la temperatura 2 es igual a la presión 1 y la temperatura 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo tenemos de esa manera, ya con eso podemos encontrar la presión 2, que es la que nos pide. Ay, pero es B, perdón, estoy etiquetando con B, quedamos que B. Así. La presión B entre la temperatura B es igual a la presión A entre la temperatura A. Así. Y ahora sí, la presión, nos pregunta la presión manométrica. Ahora, aquí, ya que tenemos esto, recuerden que la ecuación del gas ideal, no podemos meter la presión manométrica, tiene que ser la presión absoluta. ¿Sí? Entonces, no podemos usar esto. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos el dato, tenemos como dato la presión manométrica,
en A. Entonces hay que pasarla a absoluta, hay que convertirla a esa absoluta y la tenemos que sustituir en nuestra ecuación que acabamos de obtener. Y luego lo que obtengamos va a ser una presión absoluta en B, que otra vez la tenemos que convertir en manométrica, ¿sí? No podemos ponerlo directamente, ¿eh? Hagan el intento y no les va a dar lo mismo porque no es una proporción, es una suma lo que tenemos ahí, entonces sí se complica. Claro, pueden poner aquí la suma de uno y de otro en la ecuación, ¿sí? Pero yo mejor convertiría. Entonces, aquí PA es la presión absoluta. Vámonos con la definición. Recuerden, ya lo hemos hecho. La presión absoluta manométrica en A, ¿cómo le pusimos? Sí, A es igual a la presión absoluta en A menos la presión atmosférica. Recuerden que la atmosférica la ponemos así con un cero, ¿sí? Sub cero. Y ya la tenemos ahora. De aquí sacamos la presión absoluta A. Esto es igual a la presión manométrica en A más la atmosférica. Esto es igual a la manométrica que ya nos la da. Nos está diciendo que es de 550 kilopascales. ¿Está en pascales ya? 550 por 10 a la 3 pascales más la atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ya con eso tenemos entonces la presión absoluta en A. Entonces nada más lo que tenemos que hacer es meter todo eso a la calculadora. Esto nos da 6.51 por 10 a la 5 pascales. Bueno, entonces esta ya es la presión absoluta que tenemos que sustituir.